Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santa Madre Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Bueno, continuamos con nuestra unidad número 3 y vamos a seguir el esquema del Catecismo de la Iglesia Católica. El otro día hablamos de los elementos del acto humano, objeto, fin y circunstancia, y vamos a ver qué dice el Catecismo en el número 1755, los actos buenos y los actos malos. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, fin y circunstancia. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. El objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos, como la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, el ambiente, la presión social, la coacción o la necesidad de obrar de tal modo, que son su marco o entorno. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por la razón del objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio y el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien, ¿no? Poníamos el caso, el homicidio siempre va a ser una mala elección y es un acto intrínsecamente malo. Alguien me preguntaba, padre, ¿y la legítima defensa? Bueno, la legítima defensa implica ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, que la acción que se hace en contra del agresor sea proporcionada a la agresión. Escuché una vez de un caso habían entrado a robarle desarmados y bueno, el hombre los mató, ¿no es cierto?, con un arma, o lo mató. Hay que ver también las circunstancias, en qué circunstancias se dio el hecho, ¿no? Porque incluso una persona desarmada puede ser extremadamente violenta e incluso ocasionar la muerte por asfixia, por golpes. Pero, bueno, hay que ponderar eso. Es decir, la legítima defensa es legítima defensa si la acción, digamos, para contrarrestar el acto agresivo, es proporcionada. Por consiguiente, si fuese el caso extremo de que se produzca la muerte del agresor, es decir, que la persona agredida en legítima defensa, al defenderse, produzca la muerte del agresor, en primer lugar debe ser esa muerte no querida, debe ser una situación en la cual si él hubiera podido evitar la muerte, la hubiera evitado, ¿cierto? No haber actuado por ira, venganza, ¿no? Es decir, la legítima defensa implica una proporcionalidad del acto defensivo respecto del acto agresivo. Bueno, si se dieran las condiciones de una muerte en una legítima defensa, no se trata de un homicidio, sino justamente de un acto no querido. No es un homicidio, sí es una muerte, pero es una muerte por legítima defensa. Pero se tienen que dar esas condiciones que realmente son difíciles que se den. Si alguien viene a robarte, un muchacho desarmado, y bueno, bastaría con defenderse, con un palo, espantarlo, no sé, nunca me pasó, pero es decir, no se puede hacer un acto desproporcionado porque en ese caso podría sí ser un homicidio. Bueno, entonces hay actos que por sí mismos son intrínsecamente malos. Cometer un aborto procurado es siempre un homicidio, ¿bien?
Bueno, vamos a hablar ahora de la moralidad de las pasiones. La persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de los actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ello. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclina a obrar o no obrar en razón de lo que se ha sentido o imaginado como bueno o como malo. Es decir, las pasiones son como unas disposiciones interiores nuestras que nos ayudan a obrar de un determinado modo o no obrar según la percepción que hayamos tenido de un bien o de un mal, digamos, ¿no? O de la falta de bien. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, es decir, de la psiquis humana, constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Entonces, bueno, las pasiones están dentro nuestro y nos tienen que ayudar a alcanzar los fines particulares de nuestra vida, pero también nos tienen que ayudar a alcanzar el fin último. Las pasiones son numerosas, la más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta, es decir, el bien atrae a la voluntad y a la sensibilidad. El amor causa el deseo del bien ausente y la esperanza el de obtenerlo. Es decir, que amor, deseo y esperanza son como distintas facetas de una misma pasión. Ante un bien posible, un bien presente, se despierta el amor. Para obtenerlo se despierta el deseo y se tiene la esperanza de obtenerlo. Y esto culmina en el placer y gozo del bien poseído, es decir, ante el bien poseído se tiene placer y gozo. La aprehensión del mal causa el odio, es decir, cuando ante un mal presente se produce la, pasión contraria al amor, que es el odio. La aversión y el temor ante el mal que puede suceder. Este movimiento culmina en la tristeza a causa del mal presente o en la ira y la fuga, ¿no es cierto?, respecto de este mal. Bueno, amar, dice aquí el Catecismo, es desear el bien a alguien. Las demás afecciones tienen su fuerza en este movimiento original del corazón humano hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo, buenas si el amor es bueno. Es decir, si aquello hacia lo que se tiende es bueno, por ejemplo, amar la familia, la esposa, los hijos, bien, las pasiones van a estar ordenadas. Ahora, si el amor que se tiene es malo, el amor al dinero, el amor al adulterio, el amor al placer, las pasiones también se van a convertir en malas. Es decir, no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino depende del objeto que las mueve. Las pasiones y la vida moral. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida que dependen de la razón y de la voluntad. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. Es decir, si la persona se deja llevar por el impulso desordenado de las pasiones, bueno, probablemente terminará en grandes vicios, en grandes, podemos decir, excesos también, ¿no? Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas, son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Lo vemos muy quizás cotidianamente en nuestro mundo contemporáneo. La gente se deja llevar mucho por las pasiones y las pasiones desordenadas y que terminan también desordenando la vida personal, familiar y social. Por eso es necesario educar las pasiones.
Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes o pervertidos en los vicios. Es decir, cuando a Israel se le decía, debes amar, el primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo las llevarás escritas en tu frente, en tu memoria, las repetirás a tus hijos, las dirás cuando estés acostado y levantado. Esta insistencia de Dios, escucha Israel, de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, es que justamente el hombre esté orientado principalmente a quien es su objetivo principal, su fin último, al amor de Dios, y todos los demás amores estarán ordenados en ese amor. Dice, la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo 84. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Entonces, qué lindo que estemos orientados hacia el bien con todo nuestro ser, hacia Dios y todos los demás bienes, el amor a la familia, el amor al trabajo, esté integrado en ese amor a Dios. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema importante que aparece en la unidad 3 y que es la conciencia moral, que de algún modo en otra clase lo hemos adelantado. Para dar una imagen, así como introductoria, de qué es la conciencia moral, la conciencia moral es la norma próxima de la moralidad. Es decir, después vamos a hablar de la ley moral, pero podemos decir que la ley moral, de algún modo, lo podemos entender como algo externo que nos viene, la ley positiva. ¿Bien? Ahora, la conciencia moral es una ley interna a nosotros, tiene que ver con la ley natural, es decir, que tiene que ver con algo muy profundo nuestro. Es decir, dijimos la otra vez que el primer principio en el orden moral es haz el bien y evita el mal. Y eso está relacionado directamente con la conciencia moral. Ahora, la conciencia va a necesitar ser de algún modo formada e informada para que pueda ser verdadera. Y el hombre debe seguir su conciencia recta siempre, es decir, aquello que el hombre, el ser humano, considera que es el bien que hay que hacer o el mal que hay que evitar. Entonces, la conciencia moral es como una voz de Dios en nuestro corazón. Por ejemplo, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tenían en su conciencia que había que hacer el bien y que había que evitar el mal. Pero había ciertas cosas en esa conciencia, al no tener la luz de la fe, del Evangelio, como dice Santo Tomás, el maligno los había inducido al error. Después del pecado original, el ser humano cayó en el error y sin la voz de Dios que se reveló, el ser humano erró ya sea por sus pasiones desordenadas, ya sea porque la instigación del demonio. Entonces, por ejemplo, había indígenas que practicaban el canibalismo, había indígenas que practicaban los sacrificios humanos para ofrecérselos a los dioses. Quizás lo hacían con una conciencia en cierto modo recta, pero falsa. O aquel extremista islámico que se hace explotar, ¿no es cierto?, en un autobús, creyendo que de esa manera adora a Alá y se va al paraíso, ciertamente está cometiendo un acto criminal, aunque pudiera ser que su conciencia fuera recta, pero es fatalmente errónea. ¿Bien? Por eso es muy importante la formación de la conciencia, es decir, fatalmente falsa, no es una conciencia verdadera, porque Dios no quiere el asesinato, hemos dicho. ¿Bien? Y hay un mandamiento, que es el quinto mandamiento, que es no matar. Por eso no podemos decir todas las religiones son iguales, así nomás. Dios se reveló al pueblo de Israel y Dios se reveló plenamente en Cristo. Por consiguiente, la verdad está en aquella religión que el mismo Hijo de Dios reveló, y es el cristianismo. Y está presente en la Iglesia Católica con todo lo que Cristo fundó, los 7 sacramentos y toda la moral, que es lo que estamos viendo nosotros. Entonces no podemos decir todas las religiones son iguales. Ningún pueblo ha tenido la revelación de Dios como lo tuvo el pueblo de Israel,
y los cristianos, que como dice San Justino, somos los herederos de los israelitas, es decir, somos el verdadero Israel, va a decir San Justino mártir, ¿no? Bien, entonces vamos a leer del Catecismo de 1776, ¿qué es la conciencia moral? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. Este es el primer principio en el orden práctico, que tiene que ver con la razón práctica, que tiene que ver con la voluntad y la libertad del hombre. El primer principio del orden teórico y metafísico es el ser existe y el no ser no existe. Eso es evidente a la mente, no hace falta que nadie te lo explique. Y también en el orden moral, haz el bien y evita el mal. Bien. El hombre tiene una ley inscripta por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el cual está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Uno se acuerda cuando era niño y aunque no te hubieran explicado tal cosa, vos sabías que eso estaba mal, ¿no? Y que si lo hacías, sabías que estabas haciendo un acto contra tu conciencia. No te lo habían dicho tus padres, pero la conciencia te decía, esto no va. Bueno, hay otras cosas que quizás no, después con la educación la persona se da cuenta que no corresponde, pero en algún momento ciertas cosas la misma conciencia te dice, esto no está bien. El dictamen de la conciencia. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno a practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos recibe. Ya vamos a hablar sobre la ley divina, sobre la ley revelada. Bueno, la persona debe recibir estos mandamientos de la ley de Dios. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. Y aquí viene la definición de la conciencia moral. La conciencia moral es un juicio de la razón práctica por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, es decir, conciencia sería antecedente. Que está haciendo, que sería la conciencia concomitante, o que ha hecho, que sería la conciencia consecuente. En todo lo cual dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Y aquí una citación del cardenal Newman, del siglo XIX, convertido del anglicanismo al cristianismo. Este cardenal, que era un sacerdote anglicano, se convierte al catolicismo, se convierte leyendo a los padres de la Iglesia, se da cuenta que la tradición de la Iglesia contiene toda la verdad, y que la Iglesia nació como Iglesia católica y se hace católica. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna, de Dios. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Qué bonito, ¿no? La conciencia como un mensajero de Cristo en nuestro espíritu. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Va a decir San Agustín, retorna a tu conciencia e interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis mirad al testigo que es Dios. Y como dice San Agustín, este testigo que es Dios es más íntimo a nuestro espíritu que cuanto somos íntimos nosotros a nosotros mismos. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad. Y esto tiene un nombre. Cuando la conciencia
conecta un hecho que se está por hacer o una acción que se está ponderando con los principios. Eso se llama sindéresis. Estos principios nos informan el alma, ya sea a través de, ¿no es cierto?, la razón natural. Por ejemplo, nos damos cuenta que hacer el daño a otro está mal, por este primer principio que les dije, que es haz el bien y evita el mal. Entonces, por ejemplo, un principio que tenemos inscrito en nuestro corazón es no matar, o no dañar, no golpear, no insultar. Bueno, la sindéresis va a ser respecto de una circunstancia concreta, de un acto que se puede llegar a hacer, o que se está haciendo, o que se está viendo en otro, juzgar a través de esos principios, esto está mal, porque la conciencia realiza la sindéresis, que es cotejar la realidad con los principios, ¿no? También estos principios van a adquirirse a través, por ejemplo, de los mandamientos que Dios ha revelado. Entonces, Santo Tomás va a decir, para que todos los hombres, sin mezcla de error y con facilidad, conozcan la verdad necesaria para la salvación, Dios quiso revelarla. Es decir, los pueblos antiguos, inclusive los filósofos, que llegaron a la idea de Dios, de virtud, a la necesidad de hacer el bien y evitar el mal, no llegaron plenamente, digamos, no llegaron a la plena verdad. Y tampoco todos los hombres podían ponerse a filosofar porque tenían que trabajar. Solo los ricos, como decía algún autor antiguo, si quieres casarte y ser filósofo, cásate con una mujer rica para tener tiempo para el ocio intelectual. Bien, es decir, para que todos los hombres, sin mezcla de error y con facilidad, conozcan la verdad necesaria y el bien que hay que hacer, para la salvación Dios quiso revelarse. Y podemos decir para la plenitud humana también, porque ese bien es el que hace libre, como dice Jesús, la verdad los hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, también dice Jesús. Bien. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de la conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Es decir, que la conciencia nos ayuda a encontrar el camino. Jesús llama a la conversión, por ejemplo. Conviértanse, crean en el Evangelio, en la buena noticia. Convertirse es cambiar de mentalidad, es asumir que hemos pecado. Jesús le dice a los fariseos, ustedes tienen pecado, su pecado permanece porque ustedes no reconocen su pecado. Y recuerden que hoy en día hay muchas tendencias, quizá un poco influidos por la psicología moderna, pero también de algunas pseudo religiones como la biodecodificación, que por otro lado es muy peligrosa porque asume principios, ¿no es cierto?, de las religiones orientales. Por ejemplo, algunos hablan de la reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte, dice un escondido, ¿no?, una canción folclórica. Se vive una sola vida, este es nuestro cuerpo que tiene esta alma, y esta alma después de esta vida va al cielo, al purgatorio o al infierno, pero no se va a reencarnar. Bueno, la biodecodificación también quisiera, digamos, culpar, por así decirlo, de nuestros males o nuestros rayos psicológicos a nuestros antepasados, etc. O la psicología moderna también, que, bueno, hay que sacarte el sentimiento de culpa. Es verdad que puede haber una culpabilidad malsana, y esa sí habría que sacarla, pero en general se tiende a quitar la culpa real nuestra. Es decir, a echarle la culpa al ambiente, a mi pasado, a mi familia, a los demás, de cosas que yo mismo tengo la culpa. Entonces, la conciencia me va a decir en qué yo fallé, es decir, cuándo yo no seguí el dictamen de la recta conciencia y de la conciencia verdadera. Y reconociendo allí el error, bueno, tengo la posibilidad de mejorar. Ante Dios eso significa arrepentimiento, pedir perdón. A veces hay que pedir perdón a Dios, a veces hay que pedir perdón a los hermanos. Pero hay que reconocer, y la conciencia es la que nos ayuda a reconocer. Dice, el hombre tiene derecho a actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia,
ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Catecismo 1782. Atención, pastores, sacerdotes, etc. La gente debe actuar en libertad de conciencia, recta y verdadera. Pero no se puede forzar la conciencia. La formación de la conciencia. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Verdadera y recta. Formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Dios nos ha revelado el bien que hay que hacer y el mal que hay que evitar. Dijimos en primer lugar en nuestro corazón, según aquel principio moral, haz el bien y evita el mal. Pero también Dios lo ha revelado. Y lo ha revelado a través de la ley dada en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel y la ley evangélica que, como dice Jesús, no vine a abolir la ley sino a darle pleno cumplimiento. Jesús nos da el pleno sentido de la ley. La ley evangélica es la plenitud de la revelación y de la ley y de la voluntad de Dios sobre el hombre. Dice Gaudium et Spes 22, un documento del Concilio Vaticano II, el misterio del hombre se esclarece solamente a la luz del misterio del Verbo encarnado, es decir, de Dios hecho hombre, que se hace hombre para darnos ejemplo y para mostrarnos el camino que conduce a la plenitud humana y a la salvación. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas o tentados por el pecado, a proferir un propio juicio y rechazar las enseñanzas de las autorizadas, es decir, las enseñanzas que ha dejado Cristo Salvador, que nos ha dado Dios ya desde el Antiguo Testamento. Hoy en día hay una tendencia: voy a dejar que mis hijos se eduquen solos, que ellos elijan qué quieren ser, qué quieren hacer, qué quieren creer. En definitiva, que ellos eduquen solos su conciencia. Ahora, dice la Sagrada Escritura: hay del camino que nadie transita, hay de la casa que nadie habita, hay del alma donde no habita Dios. Si tú dejas que tu hijo se eduque solo, si tú no lo educas, ¿crees que nadie lo va a educar? ¿No crees que lo educará quizás la tele, las series de Netflix, las redes sociales, otras personas, una ideología? Y que muy probablemente lo eduquen no según los principios que tú hubieras querido. Si a nuestra generación nos educaron de tal manera era porque nuestros padres querían nuestro bien. A nadie se le hubiera ocurrido preguntarnos: algún día te voy a cambiar los pañales, voy a esperar que seas grande para cambiarte los pañales, así te pregunto. O te voy a dar, te voy a alimentar o darte tal medicamento, hasta que no seas grande no te lo voy a dar para preguntarte. A nadie se le ocurre en las cosas materiales esperar que los chicos crezcan para preguntarles. Con más razón las cosas espirituales. Si nuestros padres nos bautizaron, nos enseñaron la religión con sus límites, fue porque ellos sabían que era algo bueno para nosotros. Porque si ellos no nos daban lo que ellos sabían que era bueno para nosotros, alguien nos iba a dar algo que probablemente no era lo bueno que ellos hubieran querido. ¿Bien? Entonces, no dejemos los chicos a la deriva. Recordemos aquellas dos frases de Jesús también, por ejemplo, respecto de bautizar a los hijos. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos. O Jesús también se enoja con los apóstoles que quieren alejar a los niños de él. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hoy en día mucha gente no manda a los niños al catecismo, no les enseña a rezar, no los bautiza. ¿Creen que nadie va a habitar esa alma? Una pregunta que les dejo. No educan su conciencia. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva y sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de la complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Miren la importancia de educar la conciencia.
la de los niños y también la nuestra. Es decir, quizás todavía nosotros adultos necesitamos terminar de formar nuestra conciencia, porque quizás hemos recibido una educación deficiente o mala. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio y el consejo de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Bueno, vamos a ver luego los dones del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que también nos ayuda y nos asiste. Y debemos definitivamente decidir en conciencia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y sus dones. En todos los casos son aplicables algunas reglas. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro: todo cuanto quieres que los demás hagan por ti, hazlo por ellos. La caridad, en tercer lugar, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo, dice San Pablo en 1 Corintios 8. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. El juicio erróneo. La persona humana, hemos hablado del juicio erróneo, que sería cuando una persona tiene por bueno algo malo y por malo algo bueno. Como dijimos, por ejemplo, aquellos que sacrificaban seres humanos para alimentar al sol o para que hubiera cosecha, alimentar con la sangre de víctimas a los dioses. Como dice San Pablo, los dioses no existen, por tanto eran sacrificios a los demonios. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si orase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. No se puede obrar, entonces, si obrase deliberadamente contra el juicio de conciencia, se condenaría a sí mismo. Entonces hay que obrar conforme al juicio recto de conciencia. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Lo que les decía el ejemplo, también, qué sé yo, de aquel que se hace explotar para glorificar a Alá. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. Gaudium et Spes 16. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Debemos buscar la verdad. Si no la buscamos, a veces podemos ser responsables, o casi siempre, del mal que cometamos por ignorancia. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de sus enseñanzas, la falta de conversión y de caridad, puede conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Si por el contrario la ignorancia es invencible, es decir, que la persona no tiene cómo conocer la verdad, o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. 1 Timoteo 1, 2 Timoteo 1, 3. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Y como resumen, la conciencia moral es el núcleo
más secreto y sagrado del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. La conciencia moral es un juicio de la razón práctica, por lo que la persona reconoce la calidad moral de un acto concreto. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y esperanza. Una conciencia bien formada, recta y veraz, formula su juicio según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Por eso es importante, por ejemplo, que conozcamos los evangelios. Deberíamos leer el evangelio. Yo cuando era chico me acuerdo, me leí los 4 evangelios, la carta de San Pablo, porque un sacerdote nos recomendó: tengan en la mesita de luz el Nuevo Testamento, y de esa manera lo leen a la noche antes de dormir. Bueno, qué mejor que en vez de estar con el celular ahí tonteando, conozcamos la palabra de Cristo, que es necesaria para una vida humana plena, libre, para la salvación eterna.